descomunal num time que olhou nos olhos da Alemanha. Olho no olho, acreditou e falou: Alemanha, você é bicampeã do mundo, você é gigante, mas aqui está a maior geração do futebol colombiano. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, continuación con lo que va a ser las reacciones a lo que es la prensa internacional, narrando, relatando y por supuesto viviendo lo que fue la victoria histórica que tuvimos ayer de la selección colombiana frente a Alemania. Algo que ya venimos analizando ya desde ayer, que nos levantamos tempranísimo para ver ese hermoso partido que nos brindaron las guerreras colombianas, que por supuesto también el día jueves a las 7 de la mañana van a tener su partido contra Marruecos. Mañana o el miércoles vamos a hacer seguramente la predicción de ese partido también, analizando un poco lo que fue dejando estas dos fechas de la fase de grupos. Y bueno, y vamos a continuar también, ¿por qué no?, analizando y dejando material para que el día de mañana uno pueda decir, como les dije en el video de ayer, quiero ver el relato de la prensa brasileña. Quiero ver el relato de la prensa estadounidense, quiero ver el relato de los mexicanos, quiero ver el relato de todo el mundo con respecto a Colombia, Alemania, y que uno pueda venir al canal y revivirlo nuevamente, porque la verdad lo que vivimos ayer, en serio se los digo, va a quedar y va a pasar a la historia. Dos veces nada más le ganaron a Alemania en una selección, en una Copa del Mundo femenina, perdón, en fase de grupos. Y una fue en el 1995 Suecia y en este caso Colombia ayer. Una locura, la verdad. Yo lo sigo sosteniendo, es un hecho histórico. Si bien estas chicas están para mucho más y no se van a quedar solo con esto, de hecho lo dijo la capitana, que vamos a escuchar también, que dijo la capitana, porque lo tengo preparado para el final del video eso. Pero bueno, ahora mismo ¿qué vamos a hacer? Me dejo de introducciones. Ahora mismo vamos a reaccionar un poco a lo que fue el relato de brasileños, el relato también de estadounidenses. Vamos a ver relatos también de radios de Colombia. Vamos a ver de todo un poco. Y les prometo que si este video, este que están teniendo ahora acá mismo, llega a 2000 likes, a la noche subimos cómo se vivió desde el estadio esta victoria agónica. Simplemente les voy a dejar eso, queda en sus manos. Y ahora sí, vamos a ver juntos entonces. Miren, ahí tenemos ya la primera imagen. Seguramente van a ver que las voy a ir tapando por las dudas por tema de derechos. Pero bueno, ya los resúmenes ya los vieron, ya los goles los vieron. Entonces quédense solo con el sonido ambiente de lo que fue el relato y demás cosas. Si quieren déjenlo de fondo el video, no hace falta ni siquiera que miren acá. Pero bueno, vamos a arrancar con este. Este video, si no me estoy equivocando, es relato estadounidense. Si me estoy equivocando con la nacionalidad, me lo dejan en los comentarios, pero creo que fue relato estadounidense. Le voy a dar play. Opa, musiquita de fondo, ahí también. Ahí para moverse un poco. Locura, éxtasis puro. Tremendo. Bueno, nos quedamos un poco con eso, porque ya no sé después la música qué onda, si tendrá copyright o no, entonces prefiero quedarme solo con ese relato. Pasamos, en este caso es una radio partidaria, creo que es RCN, puede ser, o RCH, la radio, esperen, porque creo que acá lo tengo, sí, RCN Radio es una radio también, así que vamos a escuchar en este caso el relato del último gol y vamos a ver cómo se vivió. El gol de Vanegas, ¿no? Un gran empate para Colombia. Ahí está. Sin embargo, para Lacey Santos. Centro al área, de cabeza al arco. ¡Gol! Ah, con efecto y todo. Se nos va a lo lejos del relato. Centro al corazón del área, era la última bola del partido. El córner desde la punta derecha fue para Lacey Santos. Le metió un centro con rosca. Hermoso el centro de la hormiguita, Lacey. No, una locura. Y testarazo pleno de Vicky al piso, clava el segundo para ganar el partido. Sobre el final de la película, tantas veces me mataba, qué lindo momento, ¿no? tantas veces me moría, aquí estoy. Sin embargo, estoy aquí, resucitando, claro que sí.
Mercedes Sosa. De Manuela Vanegas, clava segundo, Colombia gana el partido, Colombia tiene 2. Alemania 1, Manuela Vanegas, la firma del gol. Bueno, necesito que me digan qué opinan de el eco, ¿no? La voz en eco, mientras ya les dejo de fondo lo que va a ser el próximo video. Necesito que me digan qué opinan con respecto a eso. Y otra cosa que les voy a decir, voy a tratar de no hablar, así ustedes pueden disfrutar del video y después a medida que vayamos pasando de video en video voy a ir metiendo algún bocadito. En este caso lo que quiero decirles es que pasa cada video y en cada video se me eriza la piel, se me pone la piel de gallina porque, como lo dije en los videos de ayer, me acuerdo de lo que fue vivirlo, o sea, de lo que fue verlo en vivo y saltar de la silla, obviamente. Salté de la silla, era re temprano acá en Argentina. Salté de la silla, empecé a saltar, no podía creer. Y se me vienen esos recuerdos a la cabeza, entonces es algo muy lindo. En este caso, vamos a ver la reacción. Si no me equivoco, si no me estoy equivocando, esto es un programa de Estados Unidos también, pero está la jugadora, la exjugadora, mejor dicho, de la selección colombiana, Melissa Ortiz. Melissa es en realidad con doble S, así que supongo que será Melissa, pero bueno, por la duda le decimos Melissa. Melissa Ortiz, exjugadora de la selección colombiana, y bueno, ver un poco cómo lo vivió ella, a ver. El último gol, Vanegas. Censuran los insultos. Qué lindo. Maybe the best supporting country. At the 70, let's go. Where do you have Sully? Where do you have Qué locura. Sully's gonna go out. We're going out for sure. Oh my. Me encanta que en el momento de euforia se le mezclaron todos los idiomas. Qué golazo, amazing y después algunas puteadas ahí que tiró. Pero fue tremendo eso también. Dicho esto, pasamos a otro relato más que creo que este es de otra radio de Colombia, de otra radio local. No tengo visto acá qué radio es porque no la robaron en el video. Pero bueno, si hay alguno que conoce qué radio es, lo puede dejar en los comentarios. Más que nada para darle mérito a los chicos que hicieron este tipo de transmisiones y que merecen tener su lugar, ¿no? Así que vamos a darle play a este también. Ya se cumplió el tiempo de adición. Hay tiro de esquina, adiciona tras la adición. El relato es del Pet Garzón. Se puede. Pet La última Garzón jugada se del llama. partido. Sí, se puede. El Vamos, relator. Colombia. Se va a cobrar. Va a cobrar Catalina Ulme. No, finalmente se retira Lacey Santos, la que va a cobrar. Puede venir Lacey. abierto, se levanta la pelota, viene tomando altura, va buscando con golpe de cabeza. Está Manuela Vanegas, con golpe de cabeza, Manuela, gol. Tremendo. Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Ella es Manuela Vanegas, se extiende sus brazos. Deja, Manuela, que tus sueños sean tus alas. Y aquí Manuela Vanegas con golpe de cabeza. En el epílogo del juego, llegó Colombia que no desfallece. Llegó Manuela Vanegas para marcar el segundo. Un Qué gol que euforia vale le la mete. pena para Me soñar. encanta. Valió la pena madrugar. Un nuevo día, Exactamente. nuevos pensamientos, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades. Manuela Vanegas nos dibuja una sonrisa. Colombia tiene 2, Alemania 1. ¡Qué gol, Dios mío! ¡Ah! Bueno, tremendo este también, espectacular, con qué emoción relata. Miren ahí quedó de hecho la cara del periodista relatando, una locura la verdad. Y ahora vamos a pasar a un relato que tenía ganas de ponerlo también. Está claro que el que quizás no entiende un poco lo que es el portugués, quizás se quede con alguna frase afuera que no va a entender. Pero creo yo que si activan el traductor, o sea, si activan los subtítulos, quizás puede ser que le salte la traducción de lo que es este video. Pero bueno, también igual hay que disfrutarlo con la euforia con la que lo relatan y más cosas. Yo me quedo con eso más que nada. Trato de entenderle las frases que van diciendo, pero me quedo con las ganas con las que relatan cada cosa. Así que primero vamos a reaccionar al gol de Linda Caicedo y después pasaremos al relato final. Em cima da marcação, sobrou na Caicedo, na craque, bagunçou, bateu, golaço! Gol!
diferente. Ela nasceu com o dom para jogar bola. Quanto talento, quanta personalidade. Bagunçou na grande área, tirou duas da marcação. Tapa com nojo na gaveta. Larga na frente a Colômbia. Aos 7 minutos do segundo tempo, ela estava sumida do jogo. Não tinha ainda demonstrado tudo que pode. Recebeu uma sobra. Bagunçou, bateu no ângulo. Que golaço! 1 para a Colômbia, 0 para a Alemanha. É para aplaudir de pé esse golaço, Ju. Exactamente. Para el que quizás no entendió un poco, lo que decía es que ella es diferente, ella es única y metió un auténtico golazo para aplaudir, para disfrutar, para ver. Básicamente se tienen que quedar con esas cosas. Es increíble, pero todo el mundo la admira a Linda. Es así. Y yo creo que merecidamente la admiran a Linda. Linda se lo merece por todo lo que hace dentro de la cancha y por la humildad que maneja también, tanto dentro como fuera. Eso es algo muy lindo de ver y para valorar. Dicho esto, esperen porque... Bueno, primero vamos a ir con porque ¿qué pasa? En este video viene el segundo gol por el relato brasileño también. No estoy hablando mucho porque tiene un volumen bastante bajo entonces... Prefiero que lo escuchen ustedes y no hablarle por encima y taparle las voces. Así que escuchen el segundo gol que también es buenísimo. Deixou para Santos. Este está más alto, mirá. Espera a Usbe chegar à área. Vem a Santos, levantou. Vanegas faz o gol colombiano. Na última bola do jogo. No último instante. Numa luta descomunal. Num time que olhou nos olhos da Alemanha. Olho no olho. Acreditou. E falou: Alemanha, você é bicampeã do mundo. Você é gigante. Mas aqui está a maior geração do futebol colombiano. Para fazer 2-1 e transformar Sydney em Bogotá. 2 para a Colômbia, 1 para a Alemanha na última bola do jogo, Vanegas. E que cabeçada no cantinho. As gigantes são as alemãs. Quem cabeceia bem está na Alemanha. Qué locura. Yo creo que es el mejor video para cerrar primero vamos a tener obviamente la declaración de Cata Usme, que es la capitana de esta selección, que de hecho ya vamos a ir cambiando de escena. Acá la estamos viendo en pantalla, no sé si se estará viendo bien, yo creo que sí se está viendo bien. Vamos a bajarle un poquitito ahí, a ver si se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor, creo yo. Bueno, ahí está. Lo que les estaba diciendo, para mí es el video ideal para cerrar el relato de Brasil, porque te dice: vos sos la bicampeona del mundo, vos podrás tener todo lo que tengas, vos serás una potencia mundial, pero acá está Colombia. Y es así. Colombia quiere ganarse su lugar en lo que es ser una potencia mundial en cuanto al fútbol, que para mí lo es. Pero bueno, entiendo que hay muchos que no conocen lo que es el fútbol femenino de Colombia, de la selección colombiana. Entonces quizás entren en duda de si fue algo histórico y que nunca se vuelve a repetir, o si estas chicas van a seguir haciendo historia. Bueno, ahí ya depende de cada uno y lo que vaya conociendo de la selección colombiana. Pero como les estaba diciendo, el relato brasileño viene a la perfección, porque es lo que venimos definiendo en estos últimos videos. Vos podrás ser bicampeona del mundo, podrás ser una potencia, pero acá vino Colombia y puso la cara y puso las ganas sobre la mesa, lo que había que poner sobre la mesa, y de esa manera se termina llevando el partido. Y me quiero quedar también con esta síntesis o este resumen o esta... no sé, declaración, dejémoslo en declaración, que ustedes juzguenlo como quieran, pero para mí declaró básicamente desnuda Cata Usme acá, porque es como decimos siempre, vieron que uno cuando declara desnudo deja todo sobre la mesa y dice, bueno, miren lo que dije. Bueno, acá dejo la número, escuchen. En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos, y uno de ellos es bien peligroso porque te lleva quizás en la cabeza a imaginarte cosas que no han sucedido. Así claro. Que les dije que como equipo lo habíamos logrado dar un gran paso hoy. Como equipo teníamos que celebrarlo, pero como equipo nos teníamos que aplacar porque
realmente aquí no vinimos a ganarle a Alemania, aquí vinimos a ganar el Mundial, así que Así se traté habla. de controlar un poco la euforia que había por el momento, la dejé celebrar, pero creo que hay que, sí, yo siempre he dicho que la victoria te dura 5 minutos y la derrota también, así que hay que continuar, nos tenemos que recuperar muy bien, tenemos un viaje largo, porque con Marruecos tenemos que ir a hacer lo mismo que hicimos acá, o sea, hay que revalidar cada partido, son 7 partidos que vinimos a disputar, eso les dije, hay que revalidarlo partido a partido, no creer que porque le ganamos hoy a Alemania ya hicimos el trabajo, creo que el trabajo lo venimos haciendo muy bien y hay que revalidarlo partido a partido, fue lo único que les dije. Ese trabajo. Muy bien, muy bien. Declaró, como les digo, desnuda. Declaró lo que había que decir y no entrar, como bien dijo ella, en la euforia de decir vinimos acá a ganar la Alemania. No. Estas chicas vinieron por más, vinieron a hacer historia y lo van a seguir haciendo. Así que van a seguir escribiendo sus capítulos y sus episodios, también podemos decirlo en cuanto a series, en lo que es la historia del fútbol femenino, no solo del fútbol femenino de Colombia, sino que también del fútbol femenino en general. Estas chicas van a hacer historia, sépanlo. Y ya lo hicieron, obviamente, pero van a seguir escribiendo su historia acá en los párrafos. Así que gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Video larguísimo el día de hoy, pero bueno, como les dije, si llegamos a 2000 likes, les prometo que en un ratito nada más traemos la reacción a lo que fue el estadio, cómo lo vivió el estadio esta victoria de Colombia por 2-1 en el último minuto frente a Alemania. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y cómo no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.